Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de los artistas cubanos en el exterior, específicamente de a conversar con dos personas, dos artistas que han creado un grupo en España, Forma Foco, y es una forma de demostrar que el arte cubano se mantiene vivo donde quiera que esté. Y me refiero a Lester Álvarez y Julio Llopis. ¿Cómo estás, Lester? Tienes el micrófono apagado, Lester. Perdón. Gracias, Pedro. Contento de estar aquí con ustedes conversando, que siempre es un placer comentar y compartir un poco las cosas en las que estamos. Gracias a ti por estar. Y Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, Pedro. Lo mismo del este, siempre es un gusto, un espacio afable a hablar un poco de lo que estamos haciendo y de las aspiraciones que tenemos. Eso es importante, tener aspiraciones. Siempre hay que tenerlas. Bueno, pudiera cualquiera de ustedes un poco hablar cómo surge la idea de formar el grupo, quienes lo conforman, hablarnos un poco del grupo como tal, de Forma Foco, de la organización. Sí. Bueno, comienzo yo diciendo algunas ideas. Forma Foco está integrado por 4 personas. Julio Llopis, que está aquí presente, Solveig Font, Aminta de Cárdenas y un servidor. Los 4 ya nos conocíamos de Cuba, tenemos, yo personalmente, en el caso con Julio y con Solveig, creo que ya tenemos casi ya más de 10 años de conocernos y de trabajar en proyectos juntos, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el primer elemento, ¿no?, a destacar, de que ya tenemos, digamos, ahí como un trabajo en conjunto que se remonta a casi que una década, ¿no?, en algunos casos. Entonces, cuando, bueno, nos vimos en la circunstancia de momento en reencontrarnos acá en España, no solo nosotros 4, sino que, como deben saber, hay una comunidad enorme aquí en España. Casualmente ayer justo estábamos recibiendo una amiga que estaba de paso y teníamos como 20 personas acá, y era como un petit comité, ¿no? Realmente hay muchas personas. Entonces, eh, algunos de nosotros ya había hecho un trabajo de gestión cultural, de producción. Yo personalmente, a partir del 2013, 2014 en Cuba, empecé a hacer un tipo de trabajo creativo que implicaba la producción y la gestión cultural con otros, tanto artistas como escritores. Entonces acá, pues, esa necesidad, vamos a decir, se acrecienta, ¿no? La necesidad de articularnos, básicamente, de empezar a funcionar juntos para crear algún tipo de plataforma, de improvisación, lo que sea, para hacer nuestro trabajo. Y así, nosotros comenzamos a trabajar desde finales del año 2022 con un proyecto que se llama Intemperie, Foro Intemperie. Es un proyecto que Sí. lleva las organizaciones Árbol Invertido y Alas Tensas. Yo tuve la suerte de dirigir ese proyecto, que consistía en hacer gestión cultural diversa, desde la presentación de un libro, presentar un programa de cine en una sala de cine, rentar un espacio para hacer una exposición, ir a la feria del libro. Es decir, estaba pensado como una plataforma para presentar arte y cultura desde diferentes manifestaciones. Y en ese proyecto de Intemperie trabajamos Julio, Aminta y Solveig. Sí, nos pusimos a prueba allí. Recuerdo que en febrero de este año
colateral a la Feria de Arco en Madrid. Hicimos una exposición muy grande, curada por Solveig Font, que se llama Las Mieles. Fue un reto desde todo punto de vista. Punto de vista artístico, por las artistas que conformaron esa exposición, desde el punto de vista de la producción, porque trabajamos en un espacio muy complejo, muy grande, muy caro. Vinieron obras desde Cuba, de Alemania, es decir, fue una movida muy grande y nos pusimos a prueba y de momento nos vimos como, wow, realmente estamos haciendo algo que ni nosotros mismos pensamos que seríamos capaces de hacer en las condiciones en las que estamos, que somos la condición de que estamos llegando a un país como migrantes y todavía ni siquiera tenemos resuelta nuestra legalidad muchas veces y de momento estamos produciendo una exposición con unos estándares realmente que nos sorprendieron. Y bueno, a partir de este trabajo, pues luego pues nos separamos de este proyecto, Intemperie, y pues una cosa llevó a la otra. Inmediatamente pues sentimos que era necesario constituirnos. Y cuando digo constituirnos me refiero también desde el punto de vista legal, es decir, tener como un anclaje legal al que nosotros podamos ampararnos, ¿no? Y bueno, fue así, o sea, estamos hablando de que nosotros hicimos las mieles a finales de febrero y a finales de abril ya nos estábamos constituyendo como asociación. Es decir, Forma Foco es una asociación que en realidad se llama Colectivo Creativo Forma Foco. Lo que digamos Forma Foco es la versión pequeña, la versión digamos más como branding, ¿no? Que recoge nuestro logo y tal. Y desde finales de abril somos una organización registrada, fundada en España y recientemente registrada en España y estamos muy orgullosos de haber conseguido esto y ni siquiera tener que pagarle a un abogado para que nos haga los trámites de registro y tal, que quienes saben de qué estoy hablando saben que es un trabajo bastante complicado. Es decir, nos hemos metido también en todo el sistema burocrático español y hemos salido ilesos. Bueno, más o menos. Y aquí lo dejo. Julio, te dejo algo, Lester. Sí, sí, algo me dejó bastante. Qué bueno que Lester ha hecho este recuento porque me gustaría comenzar diciendo que sí, nos constituimos como una asociación, o sea, eh, nos anclamos legalmente porque para hacer trabajos de la envergadura de los trabajos que hemos hecho y sobre todo para hacer también los que queremos hacer, de ramificarnos mucho más. Ya Lester ha hablado de que tenemos interés en ser de algún modo un espacio creativo en que nos involucramos de principio a fin en el cuidado y la edición de cada producto cultural que generamos desde Forma Foco. Para esto, en el mundo real, en democracia, es importante estar bien sintonizado con ciertos dispositivos legales que son los que posibilitan de manera práctica llevar a cabo todo esto. Me refiero a la gestión de finanzas en función de echar los proyectos adelante, e incluso también a la hora de entrar a colaborar a dialogar con una serie de protocolos que son inevitables para eh, poder colaborar con otras entidades, como ha sido recientemente el caso del ciclo de exposiciones Cuban Resist Art en Viena, que constó de 2 exposiciones gestionadas por Forma Foco y la Galería Entre, que es una galería con sede en Viena, con intereses muy similares al nuestro, gestionada por la artista visual y curadora Marilyn Bogman, que también es una persona que conocemos desde hace mucho tiempo, desde Cuba, Lester, Solveig Font y yo. Eso es importante que Lester lo haya puntualizado. A mí me gustaría agregar que Forma Foco, al menos hasta el momento, ojalá y podamos en un futuro compartir más buenas nuevas con la audiencia. Nos enorgullece mucho, en primer lugar, ser capaces de gestionar con toda la complejidad que esto lleva un arte y un producto cultural que en primer lugar tiene estándares de calidad que nos complacen bastante. Afortunadamente el feedback y la opinión de muchas entidades respecto a lo que hacemos es muy positivo. Eso es algo que nos enorgullece mucho. Y
En segundo lugar, y no menos importante, el hecho de que nos interesa hacer un arte de calidad, pero que todo el tiempo también pueda trascender las fronteras de lo que es entender el arte y la producción cultural en términos convencionales. Para no ir mucho más lejos, en este ciclo de exposiciones Cuban Resistant Art, que constó de 2 exposiciones, una se llamó Alibi, en el Museo de Arte Contemporáneo Vienés Belvedere 21, y la otra exposición sucedió precisamente en la Galería Entre, se llamó How Long Have You Been Blind? ¿Cuánto tiempo has estado ciego? En su traducción en español, y en ambos casos logramos convocar a artistas, artistas de muy alto perfil y muy alta calidad, en nuestra opinión. En segundo lugar, un arte y una producción cultural que no rehúye de intentar poner sobre la mesa con todos los matices y la precisión necesaria el hecho de que en Cuba impera una dictadura, que esto incide directamente sobre la sociedad, sobre la creación artística, por supuesto, y es importante reflexionar en torno a lo que pasa ahí con honestidad y señalar todo ese sistema de crímenes e injusticias que, entre otras muchas cosas, han hecho caer en un atolladero la cultura cubana, que por muchos años ha tenido señas de calidad. Pues esto va menoscabando, y nosotros pretendemos ser un poco también una alternativa a esto. Y por último, decirte que estamos también muy orgullosos de haber implementado un sistema de trabajo en que involucramos en procesos creativos a entidades, organizaciones de la sociedad civil, profesionales que no vienen del arte, en función de generar un producto creativo pero que, por ser creativo, no menoscaba para nada el trabajo que realizan estas organizaciones y estos profesionales. Quisiera comentar y citar 2 ejemplos puntuales que nos interesan mucho, que es el trabajo que hicimos con el periodista cubano José Raúl Gallego, que radica en México. Gallego tiene desde hace un tiempo realizado lo que se llama una meta-investigación, o sea, una investigación hecha a partir de otras investigaciones, que se aventura a computar en esquemas, precisar ciertas cuestiones importantes en torno a textos y análisis desde la academia y desde el análisis político de 7 textos. Uno de estos textos generados desde el Centro de Estudios Convivencia, que conocemos muy bien, liderado por Dagoberto Valdés desde Cuba. Son textos e investigaciones que se aventuran a pensar en escenarios futuros de transición en Cuba. Gallego hizo una meta investigación en que convoca todos estos textos y estableció ciertos parámetros gráficas, y el trabajo de Formafoco fue mediando entre José Raúl Gallego y la diseñadora gráfica Claudia Patricia, radicada en Brasil, y generamos un metaesquema ya con un trabajo estético que fue complejo de realizar, pero que nos dejó mucha satisfacción, que de alguna manera sintetiza y apunta a las directrices fundamentales de esta meta investigación de Gallego. Otra pieza de estas exposiciones que nos dio mucha satisfacción fue en colaboración con la plataforma Justicia en CJ, que, como saben, es una plataforma llevada por personas jóvenes, que nació a raíz de los sucesos del 11 de julio en Cuba, y que lleva un monitoreo muy serio del presidio político en Cuba, con los pormenores que se tienen a mano a partir de este subregistro tan difícil de los presos políticos en Cuba. Tienen una web muy bien organizada, pues con Justicia 11J hicimos una pieza en colaboración que son 1000 folios, o sea, 1000 hojas A4, que van prediciendo de una manera de una manera bastante triste, por cierto, cómo se incrementa el número de procesados por razones políticas, el número de condenados y presos y penalizados actualmente, y también el número de personas que emigran por estas razones de Cuba, a medida que van pasando las hojas que están disponibles para que el público se las lleve. Este número
empieza a crecer de manera estrepitosa. Y entonces nos enorgullece mucho que Forma Foco es un espacio en que se pueden generar este tipo de colaboración. Cuando dije, Julio, que si Lester te había dejado algo, me refería a cómo se formó el grupo. Sé que ustedes en poco tiempo han hecho mucho. Y los oía a ustedes y decía, caballero, están en un país extranjero, llevan poco tiempo. Ustedes llevan, tú, Julio, y Luz llevan un año más o menos ahí. Y han sido capaces, desde el punto de vista legal, crear un grupo, crear un movimiento. Un poco vamos a hablar que siempre tocamos en tema. ¿Le fue posible hacer eso en algún momento en Cuba? Porque bueno, No, esto está hecho para un público amplio, ¿no? Y no soy personas que lo que queremos es transmitir la realidad de lo que en Cuba sucede y ver el contraste cuando nuestros artistas, escritores y periodistas llegan al extranjero. para ser totalmente sincero, sí y no, ¿no? Porque, digamos, nosotros, como había dicho al inicio, nosotros ya venimos con años de trabajo juntos en Cuba. Por ejemplo, Sol Beifón, que es una de las integrantes de Forma Foco, tenía una galería independiente en su casa, que se llamaba a veces Art Space, porque como era su casa, pues su programa era random, era aleatorio, era a veces, cuando ella podía y cuando le interesaba. ¿No? Entonces, justamente en a veces, Julio hizo la curaduría de una exposición mía, en varias exposiciones coincidimos juntos, es decir, era un espacio en el que se generaban muchas sinergias, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo tenía mi proyecto editorial La Maleza, donde he hecho un registro de más de 50 obras inéditas en Cuba y, o sea, esas cosas existían, lo que todo el tiempo existían con el temor y con la evidencia de ser vulnerado. Es decir, o sea, y eso con el tiempo se iba incrementando. Y yo recuerdo que decía, yo la respuesta que le estoy dando a esta persona hoy, no sé cómo se la podré dar en 20 años. Yo sé que en 20 años la respuesta va a ser más crítica porque me está violentando de una manera más fuerte. Entonces, como todo el tiempo es con el temor de estar viviendo en una alegalidad, porque bueno, entrando ya un poco en la lógica macabra de Cuba, ¿sabes? La vida real sucede en una alegalidad. Si las cosas que verdaderamente le interesan a las personas no tienen un marco legal donde suscribirse. Entonces uno todo el tiempo vive con la sospecha y con el temor y con aquello de que me están dejando hacer esto. Y eso, a mí en lo personal, ya llega un punto en el que me di cuenta que podría generarme un problema psicológico serio. Si yo no quiero estar debiéndole, no quiero estar haciendo esto por milagro. O sea, yo entiendo de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe el derecho de asociación, es decir, es un derecho que está por encima de la Constitución de España, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros nos hemos constituido, nos hemos fundado y 7 meses después, digamos, la legalidad de España nos reconoce con fines promocionales, pero ya nosotros llevábamos 7 meses existiendo porque así lo dice la Constitución, la Carta Magna, ¿no? Entonces, hay un razonamiento muy básico para mí en todo esto, que es, la democracia se sostiene en instituciones. Se necesitan instituciones para que la democracia funcione, no se necesita un líder carismático, se necesitan instituciones que más allá de los líderes, de la eficiencia o ineficiencia de los líderes, eso siga funcionando. Y en Cuba, una institución es sinónimo de corrupción, porque bueno, si uno va a una galería y se encuentra de que una galería está dirigida por un militar, es que es eso, o sea, es pura corrupción, ¿no? Entonces, hay también una cuestión muy profunda dentro del cubano que ha nacido después de los años 60, donde institución parece que es una cosa rara, una cosa negativa, una cosa que tiene que ver con la corrupción. Y no es así, o sea, realmente hace falta ciertos marcos legales, nosotros, además digamos, como he dicho, de estar registrados, también entre nosotros tenemos normas internas, ¿no? O sea, bueno, toda organización lleva a eso, o sea, para simplificarlo en una palabra, responsabilidad, es decir, responsabilidad. Y esas cosas en Cuba
sucedían, como decía, para defender esa parte en la que dije que sí, sucedían, pero con un sabor de clandestinidad, de no durabilidad. Es decir, tú podías pasarte 3 años haciendo un proyecto que perfectamente podría durar toda tu vida y sencillamente al mes siguiente ya no podías hacerlo, porque tenías a un policía en la puerta diciéndote, no sirve, ¿no? Entonces no hay manera de construir nada, no hay manera de confiar en nadie, no hay manera de responsabilizar a nadie en nadie si no existe un marco institucional, un marco organizativo, unas ciertas normas, y eso en Cuba no existe. Entonces, pues ese es un poco, ¿no? Que realmente lo que hemos hecho aquí, como ya has mencionado, Pedro, en un año, en tiempo récord, no lo conseguimos hacer en Cuba en los casi 40 años que ya tenemos en las costillas. Sí. Por eso, ¿no? Por eso vuelvo a decir, realmente es un orgullo para nosotros y estamos pensando todo el tiempo en eso. Es decir, más allá de los proyectos que hemos hecho en el poquísimo tiempo que llevamos de creado, realmente estamos pensando también en ese futuro de Cuba. Es decir, en que es importante aprender a organizarse. Nosotros somos 4 personas, venimos del mismo mundo y los golpes de cabeza que nos damos son duros porque se necesita, o sea, es un ejercicio que lleva tiempo, que lleva mucha formación, que lleva o sea, muchas cualidades que en Cuba sencillamente han sido extirpadas, ¿no? Forma parte de ese daño antropológico, ¿no? Al que se refiere Dagoberto, que ya Julio mencionó. No, entonces, nada, eso, o sea, todo eso ha sido aprendido, despierto, redescubierto desde que salimos de Cuba, tristemente. Julio, ¿algo que quieras agregar a esta parte? Sí, solamente agregar, Lester ha hecho una descripción impresionante con un gran nivel de exactitud de lo que nos tocó vivir en Cuba. Solamente agregar, y es importante hablar, sobre todo para quienes nos estén viendo, que no conocen la realidad cubana con cierto nivel de detalle, a esa precariedad institucional que consiste, como bien ha dicho Lester, en que el gobierno y sobre todo su policía política trabajan y operan desde la paralegalidad o alegalidad, porque están por encima de las leyes que ellos mismos escriben. A eso se suma una precariedad material desde todo punto de vista. Es una precariedad material que incide en la mala calidad de los materiales, valga la redundancia, que uno puede gestionar para realizar un proyecto cultural, y una precariedad que también habita en lo puramente estructural. Por no ir más lejos, el tiempo y la energía que puede requerir en Cuba conseguir pintura violeta, que estoy diciendo algo que se me acaba de ocurrir, es obsceno y absurdo, y he visto en el poco tiempo que llevo en España que a las personas les cuesta mucho, quiero decir, las personas que han nacido en democracia y tienen ciertas cosas interiorizadas de una manera que son reflejos incondicionados, lo tienen, no necesitan pensar en eso. Les cuesta trabajo entender cómo es que pasa eso exactamente en Cuba, y uno puede estar horas intentando transmitírselo. Con suerte se van a quedar con algo, pero muchas veces no comprenden del todo la angustia que eso implica. Entonces, nada, eso era lo que me gusta agregar al comentario que hizo Lester. Espérate, Hernán, antes de que entre, que sé que tienes que tener el rifle lleno. Ese sentimiento yo lo tenía ya cuando trataba de hacer periodismo en Cuba. Decía, ¿hasta cuándo me van a permitir esto? ¿Cuándo me van a venir a buscar? ¿Cuándo me van a crear un juicio? Esa inseguridad incluso te lastra el trabajo, lo haces con temor, aunque con valentía, y es muy difícil trabajar en esas condiciones. Y agregar lo que tú dices, en Cuba, ustedes en el caso de los artistas, el material para trabajar, en el caso del periodismo, sobre todo el visual, la calidad de la red
cuando te la cortan, cuando te la quitan, todas estas cosas importantes, porque como tú decías, Julio, tal vez una persona que ha vivido toda su vida en democracia, le es extraño, le es raro, y cuando tú hablas de las cosas de Cuba, la gente no te entiende porque no la ha vivido. Hernán. Y yo les quería preguntar, porque creo que han podido describir y recorrer, hacer todo el recorrido bastante profundo respecto de la misión y la constitución de Formafoco y también sobre las exposiciones, las galerías donde han podido trabajar. Pero me preguntaba un poco por el otro lado. Ustedes, bien lo decía Julio, han siempre montado trabajos con un claro mensaje político, con una clara muestra de lo que se vive políticamente en Cuba. Y en términos de carencias de libertades, el tema de presos políticos siempre está presente y demás. Entonces quería preguntarles cuál ha sido la recepción que han tenido en las comunidades donde se han presentado, digamos, ahora en Viena, previamente en Madrid. eh, ¿Cuál ha sido la respuesta del público, digamos? Sí, bueno, como sabe Hernán, ahí el gobierno cubano emplea prácticamente una cantidad de dinero ingente en sostener su narrativa, ¿no? En eso es uno de sus grandes logros. En Cuba hay un dicho, y es un dicho que le escuché a un amigo historiador y abogado, que dice que en Cuba solo funcionan dos cosas, ¿no? El Ministerio del Interior para reprimir a los cubanos que viven en la isla y el Ministerio de Relaciones Internacionales para exportar ese discurso completamente falsificado y que es una aberración del lenguaje, ¿no? Porque donde se dice solidaridad, realmente se está diciendo esclavitud y etcétera, un largo etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha tocado como generación, yo creo, porque ahora cuando tú estabas hablando, yo no solamente estaba pensando en la recepción que hemos tenido recientemente en Viena, sino también en ya como trabajo, como artistas individuales, las veces que hemos estado, no sé, exponiendo yo personalmente ahora en Nueva York el año pasado, en París ahora en marzo, donde tuve, porque los trabajos, las obras tenían ese contenido político y de momento me tocaba encontrar a un espectador que venía con esta idea de Cuba de ¿no? Del paraíso caribe, ¿no? Sí, el tema de la recepción, yo creo que para ser más preciso, vale mencionar las actividades que hemos hecho en Formafoco desde que comenzamos, eh, porque creo que la recepción ha sido distinta también por la naturaleza de las presentaciones. Como habíamos ya comentado, somos un grupo que trabaja desde terrenos de transdisciplinariedad. Ya Julio mencionaba el trabajo con artistas mezclado con plataformas de derechos humanos. Entonces, para nosotros es importante siempre el sitio, ¿no? Dónde vamos a incidir, dónde vamos a realizar la actividad. Entonces, también eso depende mucho de la recepción. Nosotros comenzamos en septiembre haciendo una presentación de un libro del que yo soy coeditor, Cuba Totalitaria, que hicimos la presentación en la St. Louis University, una universidad norteamericana que tiene un campus aquí en Madrid. Y luego, pues, este ciclo de dos exposiciones que hemos hecho en Viena, que una fue en el Museo Belvedere 21 y otra en la Galería Entre. Allí creo que las recepciones también han sido distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, o sea, es muy difícil encontrar empatía en los españoles en algún tipo de programa organizado por los cubanos anticastristas o anti aquel desastre que hay allá, como quieran llamar, ¿no? O sea, hay mucha sospecha eh, y, y bueno, sabemos, ¿no? Entonces como es un trabajo por hacer, ¿no? Es un trabajo que toma tiempo. eh, Luego en el Belvedere 21, bueno, no sé si debería mencionar que tú estuviste allí, Hernán, y quizás viste ya más directamente las expresiones de las caras. Belvedere 21 es uno de los referentes del arte contemporáneo mundial, es un gran museo de arte contemporáneo.
en una ciudad como Viena, pero como gran institución al fin, es como una institución que quizás está más apegada, digamos, a lo que institucionalmente se entiende por lo que es Cuba, ¿no? O sea, que ahí también, de a primera no es que nos van a aplaudir, ¿no? Hay un respeto, ya una vez que hemos sido invitados, pues nosotros, por ejemplo, en la negociación, no negociación, pero en el diálogo con las curadoras del museo fue espectacular, en ningún momento se puso en discusión ninguna obra, mucho menos por razones políticas. Es decir, las obras como tal cual se concibieron están allí. Y bueno, según he escuchado, pues hubo gente que se impresionó, o sea, que fue a ver una idea de Cuba que no era la idea que tenía, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Quizás a nosotros nos toca tener que lidiar con esos primeros desengaños, ¿no? Como nos toca como lidiar con ese desengaño. En el caso de la exposición que hicimos en Entre, How Long Have You Been Blind, fue más fácil porque esta galería Entre está dirigida por Marilyn Volkmann, que ha sido nuestro partner en todos los eventos que hemos hecho en Viena y que esperamos seguir haciendo. Marilyn Volkmann es una artista y curadora norteamericana que dirige esta galería y que además es profesora de un máster de Derechos Humanos aplicado en Viena. Entonces, digamos que el público propio que tiene esta galería está muy relacionado con el tema, con el respeto a los derechos humanos, y allí sí podría decir que hubo una acogida mucho más cálida. También la exposición tenía un dispositivo mucho más interactivo, la exposición tenía gafas inteligentes, el público debía ponerse las gafas, había unas proyecciones, había una proyección que salía al exterior de la galería, es decir, también la exposición tenía un diseño más que apelaba más así como a la interacción y tal. Y no sé, quizás ha sido la recepción más favorable en ese sentido, pero porque ya hay un background, ¿no? Hay un máster de derechos humanos, hay una sensibilidad con el tema de Cuba, hay un precedente porque la Galería Entre se inauguró el 27 de noviembre del 2021 con una exposición curada por Solveig Font, que fue un homenaje al 27 de noviembre. Digamos, al primer aniversario del 27 de noviembre, la exposición toda giraba en torno a eso. Es decir, había como todo un terreno que ya nosotros mismos habíamos labrado, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es trabajar y es saber de que no nos van a aplaudir muchas veces, de que vamos a ver expresiones oscas y tal, pero yo creo que eso es importante. Es decir, si hay una expresión de contrariedad, es por lo menos hay algo que estás recibiendo, y yo creo que a nosotros nos toca hacer ese trabajo porque, como decía, voy a poner un ejemplo concreto y ya termino, y disculpen que me extienda. La exposición, por ejemplo, en la que yo estuve en Nueva York el año pasado, en Wallace Gallery de Columbia University, estamos hablando de una exposición que realizó un curador cubano con una curadora norteamericana, que era parte de su tesis de doctoral en Columbia University. Es una gran exposición que se llama Sin autorización. Sin autorización, que tiene como subtítulo Independent Cuban Art. Es una gran exposición que se tomaron como 8 años en hacerlas. Esa exposición se hizo en Columbia University, en Wallace Gallery, y a los 2 meses se estaba haciendo en el mismo sitio un panel de arte cubano, donde estaban todos miembros de la UNIAC. Entonces, eso para que tengan una idea de cuán atento está todo el mecanismo de propaganda cubano para incidir. No dudo que ahora en Viena vamos a tener un congreso no sé, de la cultura ahora organizado por la UNIAC, ¿no? Es muy probable, porque ellos están todo el tiempo tapando bueno, poniendo parche donde nosotros intentamos como correr el velo, ¿no? Nada, yo creo que un poco el resumen de todo esto es que no es fácil, no van a ser siempre caras felices, pero eso es una buena señal también. A propósito de lo que decías, Lester, pensaba una cosa que decíamos con humor en algún momento, que era: si no puedes comunicarte con el embajador cubano en tu país, simplemente reúnete con algún opositor, con alguna organización de derechos humanos, que sí, y él te va a llamar al día siguiente. Entonces,
esto que tú dices, ¿no? Que seguramente eso vaya a pasar y de hecho estén pensando. Quería aprovechar que tú mencionabas, bueno, primero que estuve en Viena y que pude ver la muestra del Belvedere 21. eh, Como tú decías, nota al margen para quienes no somos del ámbito del arte, un museo impresionante en el centro de Viena, una sala hermosa con la puesta de diferentes artistas y galeristas que estaban allí exponiendo. Y, y quiero marcar este contrapunto que ustedes hicieron y que nos cuente un poco sobre esto, Julio, por ahí, que es que lo que yo vi en Belvedere es, bueno, si me lo permiten, una muestra analógica, ¿no? Es una muestra estática, un ir y ver obras tridimensionales, por supuesto. Hay cosas que no son el típico cuadro, digamos, para tratar de explicarle a la gente, sino que hay muchas cosas, como lo que decía Julio antes con los datos, que es básicamente un mural enorme que realmente llama la atención, o la mesa que montó Julio, el lugar donde estaban esas hojas con el relato del tema de presos políticos y bueno, pongámosle víctimas de la represión en general. Eh, pero lo de Entre, por lo que he visto, no lo opuesto, pero es bien diferente, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco sobre cómo fue esa aproximación a estas diferencias? ¿Por qué primero quisieron marcar estas diferencias? ¿No? ¿Por qué, si acaso lo hicieron intencionalmente, si fue casual? Que nos cuentes un poquito por este lado. Sí, fue intencional, aunque también sucedió de modo natural. Quisiera comenzar volviendo a la exposición en el Museo Belvedere 21. La exposición se llamó Alibi, que alibi es un vocablo de la jerga legal internacional, tiene el mismo significado en inglés, en español, italiano y otras lenguas romances, y que es el término legal que se usa para referir a cuando alguien que está siendo acusado de un crimen tiene una coartada y puede demostrar con bastantes señas que en el momento del crimen no estaba ahí. Pero la etimología de la palabra lleva a la práctica del misticismo occidental. El alibí era ese estado místico en que el místico como tal habitaba un espacio espiritual que era su coartada de cara a la crueldad del mundo, en fin, este relato que como conocemos, que la dificultad de los individuos simples en contra del poder, sean los gobiernos, la Iglesia Católica específicamente, en aquel momento existía la Santa Inquisición. De ahí es de donde viene la palabra que mutó, como suele pasar con el lenguaje, hasta este tipo de jerga legal. Pero a la misma vez, ya circunscribiéndonos al contexto Cuba, el poeta cubano José Lezama Lima estaba muy interesado en este término del alibí. Lezama en el año 1953 para la revista Orígenes que dirigía, escribió un texto llamado Secularidad de José Martí, en que se refiere al alibí en su sentido místico y hablaba de que José Martí era el único cubano que había habitado ese estado místico. Luego de su muerte, Cintio Vitier específicamente se ocupó de editar una versión poemática, poética, de este texto, Secularidad de José Martí, al que sí Lezama le puso La Casa del Alibí. Hago esta historia para apuntar a que para nosotros, nosotros le pusimos alibí a la exposición porque para nosotros nuestra coartada es precisamente imaginar el futuro de Cuba con toda la honestidad y la profesionalidad posible. En este sentido, como bien dice Hernán, la exposición no salió, nosotros no teníamos claro
100% lo que queríamos hacer, porque en ese momento comienza un diálogo, propuesta contra propuesta, un trabajo que es hermoso e intenso a la hora de hacer este tipo de eventos, y los resultados fueron efectivamente analógicos, materiales, las hojas físicas, hojas formato carta que cualquiera puede tener para tomarlas, la mesa a la que hacía referencia Hernán, que fue una pieza de Néstor Osa y mía, el mural de Gallego. O sea, no había en la exposición no nos habíamos asistido de la tecnología como sí pasó completamente en How Long Have You Been Blind, que convocamos, son muchos menos artistas, fueron 11, no Lester, rectifícame, en Alibi. 14. 14 invitados. En How Long Have You Been Blind son 4, muchos menos, pero todos son artistas que invitamos y que todos de una u otra manera se habían asistido por cuestiones personales y las características de cómo enfrentan la creación de tecnología de punta en este momento. Estamos hablando específicamente de la realidad aumentada a partir de las gafas inteligentes y de la inteligencia artificial, en el caso de la obra que se podía ver incluso con una proyección, que cuando la galería cierra, esa proyección se queda toda la madrugada y hay una posibilidad de ver una parte de la pieza todo el tiempo, que es en loop, una balsa en el medio del mar, simulado, por supuesto, con dos migrantes hombres que están dormidos en esa balsa, y es una especie de imagen medio idílica que incita a la calma. Una vez que entras a la galería, el resto de la pieza parte de esta imagen de los balseros en el medio del mar, y empiezan a verse una serie de imágenes que recuerdan al levantamiento popular y tal, generadas por inteligencia artificial, y una voz en off un poco femenina, un poco robótica, como la genera la inteligencia artificial, que fue el resultado de que los artistas de esta obra, Carlos Quintela y Heidi Hassan, cineastas, conversaron, como se hace con la herramienta de ChatGPT, conversaron sobre Cuba, sobre qué pensaban de la Cuba del presente y del pasado inmediato. Esa es otra contraposición. Alibi es una exposición que se aventura a visualizar el futuro, y How Long Have You Been Blind a lo que hace referencia es al pasado. Entonces, cuestionando a la inteligencia artificial sobre este pasado, generaron esta imagen. Y qué bueno que Hernán pregunte eso, porque yo tengo, además, de manera personal, es algo que he compartido mucho con el resto de los chicos de Formafoco, que en los tiempos que corren, hablar desde la tecnología de punta, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, capta la atención del espectador. Y esa es una coartada también que quisimos aprovechar y que afortunadamente dio muy buenos frutos, porque ayuda a que el espectador entre sin los prejuicios que son tan habituales respecto a lo que pasa en Cuba, a consumir otro tipo de producto que cuenta la realidad de lo que ha sido Cuba desde otro lugar, y en ese sentido lo tecnológico puramente siento que nos ayudó muchísimo. Yo los oía a ustedes y pensaba y veía, ¿no? Porque para la dictadura cubana y para los llamados revolucionarios, la cultura, el periodismo, el arte muere en la frontera. O sea, si usted se va del país, ya la inteligencia que pudiera tener en Cuba se quedó. Y es un poco cínico, un poco irónico toda la manipulación y cómo han negado el arte desde el exterior, y ustedes son una muestra de que sí, de que la inteligencia también está afuera y muy presente, y que son muchos cubanos inteligentes y creadores desarrollando por su país y haciendo por su país. Una pregunta, planes futuros.
Tenemos Sí muchos se planes. puede, ¿no? Sí se puede. Sí, sí, cómo no. Comienza una vez más, Lester, que me encanta esta dinámica. No, nosotros tenemos como tenemos una forma de trabajo que vamos como encontrando, ¿no? En el poco tiempo que vamos ya eh, asimilando de que hay que establecer ciertas rutas, ¿no? Ciertas metodologías. Entonces hay una metodología que nos gusta mucho y que hemos estado implementando, que es encontrar fechas, ¿no? Como momentos, ¿no? Donde están sucediendo cosas y de alguna manera como plegarnos ahí a esa fecha. Por ejemplo, la Feria de Arco, ¿no? En el caso de nosotros estamos en España, residiendo en España, la Feria de Arco, que por lo general se realiza entre febrero y marzo, es el momento, digamos, más importante de las artes visuales en España, pudiera decir, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, pues, preparar una exposición grande para ese momento. Y de hecho, lo que estamos pensando ahora mismo, que estamos como empezando ya como a aterrizar, es traer esta experiencia de Viena, de hecho, las dos exposiciones, y traerla a Madrid para la próxima Feria de Arco, ¿no? Eso por una parte. Antes, el 10 de diciembre, estamos preparando un programa de cine, esto sí para hacerlo en Viena, en la Galería Entre, porque bueno, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, pues queremos hacer una especie de programa de cine, pero más que nada es con un programa de intercambio con los estudiantes de, de Human Rights Applied, de Máster de Derechos Humanos aplicado en Viena. Queremos tener como ya un encuentro directo con ellos, preguntas y respuestas, y un poco el pretexto para hacer esto es armar un programa de cine que desde luego tiene que ver directamente con la violación de los derechos humanos en Cuba, y un poco a partir de ese programa pues tener este intercambio con ese máster que nos interesa muchísimo, eh, 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 como desarrollar, ¿no? Esta relación mutua. Eh, Estamos pensando que eso se haga también en streaming, que lo pueda ver, que cualquiera lo pueda ver desde diferentes partes del mundo. Estamos trabajando en eso. Entonces, como decía, una cosa importante son las fechas, que está Arco, luego está la Feria del Libro. También, o sea, de hecho, nosotros comenzamos con la presentación de un libro, que yo soy coeditor, y también tenemos background. Julio es diseñador gráfico, yo tengo un proyecto editorial, es decir, venimos también, la literatura también es una parte importante de nuestro trabajo, entonces queremos hacer algo bien especial durante la Feria del Libro aquí en Madrid. Eh, y bueno, otras cosas que ya, algo así como una gran celebración que estamos organizando para celebrar bueno, a propósito de tener un año ya de trabajo, y más cosas, más cosas. Realmente también tenemos algunas propuestas de hacer actividades fuera de España, porque nosotros estamos registrados como una organización, ya lo comentaba, pero que, digamos, nuestro marco de acción es internacional. Es decir, nosotros, eh, y una cosa también, somos muy nuevos, y una cosa que para nosotros es importante es, digamos, la relación, los networking, ¿no? Conectar con otros proyectos, con otras organizaciones, como ya hemos hecho con Entre, que como decía Julio, si uno mira, digamos, los estatutos de Entre la misión y visión de Entre es muy similar a la nuestra. Entonces, para nosotros, el año próximo, además de las actividades que vamos a hacer, va a ser muy importante extender esa red de contacto, esa red de comunicación con instituciones, y ya tenemos algunas allí mapeadas y tal, y un poco de esa relación van a salir actividades, ¿no? Que todavía no sabemos. Pero desde ya sí decimos que ya estamos trabajando en un cronograma para el año próximo, tenemos muchas cosas por allí en el tintero, y esperemos que sí, que se puedan hacer. Julio. Me gustaría adicionar a lo que ha dicho Lester, haciendo una especie de semi-spoiler. Nos interesan las artes en general, como hemos dicho, ya Lester ha hablado de la literatura, el diseño, las artes visuales. La música, obviamente, es algo que también nos interesa. Estamos trabajando muy bien en concebir de manera estratégica, con la mayor precisión,
cómo trabajar con la música, sin concierto, a qué escala y tal, porque Aminta de Cárdenas, una de las miembros de Formafoco, su experiencia de trabajo es en la edición de audiovisual y en la producción de eventos musicales. Aminta de Cárdenas fue por muchos años del equipo de producción del Festival Rotilla, que era un festival que se realizaba de manera independiente en Cuba y que, como sabemos, en un momento la seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba decidieron eliminar ese festival, crearon de manera trapera una coyuntura en que ellos se vieron desfavorecidos y, lógicamente, como suceden las cosas en Cuba, cuando ya no tienes la anuencia del Estado y del poder, simplemente no puedes seguir adelante con el proyecto, y para seguir trabajando hay que habitar en el clandestinaje, como dijo Lester hace un rato, y en la contingencia de manera general. Entonces, teniendo en cuenta esta experiencia que tiene Aminta, queremos también ramificarnos y trabajar con la música de la misma manera que lo queremos hacer con la literatura, con el diseño, y eso, habitar, localizar fechas, eventos importantes en los contextos que son ideales para poner sobre la mesa de discusión nuestros proyectos, y eso es lo que tenemos planeado hacer en los meses que vienen. Bueno, muchachos, el tiempo nos va cogiendo y es bueno, y me imagino, bueno, ya el 10 de diciembre del año pasado lo pasaron fuera. Y yo estaba extrañando algo, y era la visita de los esbirros de la seguridad del Estado para recordarme el 10 de diciembre. Y bueno, es muy bueno que ustedes a ese día hagan un trabajo con la libertad que nos merecemos todos. Algo que quieran agregar de lo que hemos hablado. ¿Tú o yo, Lester? No, yo estoy medio obsesionado con el tema de la institucionalización, y lo único que podría decir un poco así, lanzarlo al aire, es que vivir fuera de Cuba implica mucha responsabilidad, implica como una capacidad organizativa grande. Hay que despertar, activar, encontrar herramientas humanas que uno no tiene en Cuba, porque, bueno, vive en un estado de ficción, ¿no? Vive en una jaula, ¿no? Donde te inhiben muchas cualidades esenciales para la vida, ¿no? Vives en un ambiente completamente artificializado por una dictadura donde no tiene, o sea, realmente yo lo padezco diariamente en fin, con familiares y amigos, ¿no? Que me doy cuenta que esas son como resortes humanos que están desactivados, ¿no? Entonces, o sea, vivir fuera de Cuba es muy fuerte, es muy duro, es muy difícil, pero también es un reto, y nosotros, a través de Formafoco, creo que nos hemos dado cuenta nos hemos sorprendido de cómo todas estas cualidades que son humanas, que son de alguna manera intrínsecas y tal, eh, comienzan a florecer, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea sería: reúnanse, asóciense, responsabilícense y, sobre todo, proyectarse, ¿no? O sea, proyectarnos para tener un país, para tener una comunidad, y que donde, como habías dicho ya, Pedro, o sea, el adentro y el afuera no sea una limitante. Es muy triste, ¿no? Ver todavía cómo la dictadura y la oposición, o las oposiciones, ¿no? Se desgastan en esta cuestión del adentro y el afuera. Es verdad que somos una isla y tal, pero somos más que eso, ¿no? Está claro. Decía todo, no, ningún hombre es una isla. O sea, somos una cosa que solo en la medida en la que seamos capaces de identificarnos, de empatizar unos con el otro, de poder pasar por encima cualquier cosa y construir un proyecto sólido, eh, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo. Y yo creo que eso, o sea, yo lo tengo fácil porque yo pienso de que Cuba es un desierto, es un terreno yermo, no, en donde no hay nada, donde todo hay que empezar a hacerlo de cero.
Y yo creo que lo primero que hay que empezar a hacer es empezar a descubrir esas cualidades que esa dictadura ha tenido dormida toda la vida en nosotros, ¿no? La capacidad de organizarnos, la capacidad de reunirnos, la capacidad de pensar en proyectos a largo plazo y la capacidad de aprender a delegar, aprender a trabajar en colectivo, ¿no? Nada, era... Julio. Es importante esto que acaba de decir Lester, entre otras muchas cosas, porque el castrismo sí tiene unas redes complejísimas de muchas personas de complicidad y de asociación usurera de negocios con personas y, por supuesto, tiene instituciones al interior de Cuba, funcionan, como hemos hablado, de una manera desastrosa. De hecho, directamente no funcionan, pero fuera de Cuba sí tienen una capacidad de incidencia muy fuerte, precisamente porque están asociados, porque están organizados desde el punto de vista institucional. Entonces, yo creo que los cubanos que queremos libertad en Cuba, que queremos una Cuba sin partido único, donde haya un mínimo de derechos para precisamente poder construir desde cero, porque en ese país no ha quedado nada, el castrismo acabó con absolutamente todo. Esa pelea lleva que del bando nuestro haya también institucionalidad en ese sentido. Hay espacios bien organizados que puedan servir para emitir mensajes con toda la fuerza que llevan, que tengan todo el alcance posible, y me gusta creer que con Formafoco estamos contribuyendo a esto. Como ustedes dicen, Cuba es tierra arrasada, hay que hacerlo todo. Y los problemas económicos se resuelven con dinero, pero los problemas sociales, los problemas de la cultura son muy difíciles. La sociedad, como ha dicho y como ustedes han mencionado aquí y dice Dago, tiene un daño antropológico que no es fácil de resolver, y pienso que la cultura y ustedes deben contribuir a que una Cuba nueva. Y solo me queda darle las gracias a Julio y Lester por esta grata conversación, por adentrarnos en el mundo del arte que a veces nos es desconocido, y bueno, invitar a nuestros televidentes para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde a través de los canales de Cubanet para seguir hablando del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a Muchas todos. gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.